Bienvenido a la exposición de este trabajo titulado como uso de simuladores digitales para fortalecer la comprensión de las funciones trigonométricas en la educación media. Desde la asignatura de Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y mi nombre es Luisa Fernanda Maecha. En este trabajo podrás ver la introducción, la propuesta de simuladores digitales como solución pedagógica, la alfabetización digital y competencias desarrolladas, los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta, las implicaciones pedagógicas y la transformación del aula, y las conclusiones y aportes a la propuesta. Este trabajo intenta presentar la problemática que se está presentando frente a la dificultad del aprendizaje de la trigonometría en el aula. En primer lugar, se identifica el predominio del enfoque tradicional en la enseñanza, donde se centra principalmente en la explicación teórica y existe un apoyo visual limitado. Y pues esto también dificulta la comprensión de los conceptos en los estudiantes. Asimismo, se evidencia una aplicación mecánica de fórmulas en las que predomina la memoria, la memorización y no el análisis y la resolución de problemas. Otro aspecto importante es la desarticulación de los contenidos, ya que muchas veces pues, no se establecen conexiones con otros temas y ni con situaciones cotidianas, lo cual limita el aprendizaje significativo. Además, los estudiantes perciben los contenidos como abstractos y de poca utilidad, por lo cual no le hayan sentido para aplicarlo en un contexto cotidiano. En esta diapositiva se contrasta el enfoque tradicional de la enseñanza caracterizado por la explicación magistral y la aplicación mecánica de procedimientos. Este modelo se basa en la transmisión de conocimientos con un alto nivel de abstracción y escaso en apoyo visual para interpretar las funciones, por lo que la resolución algorítmica se convierte en el centro, dejando a un lado la investigación y la indagación y la argumentación. Mientras que la evaluación solo se concentra en el resultado final y poco se tiene en cuenta el proceso seguido por los estudiantes. Esto genera un riesgo en el aprendizaje, ya que es poco significativo y con baja transferencia, pues, a contextos reales. De ahí surge la necesidad de replantear la práctica pedagógica, incorporando recursos como los simuladores digitales que permiten superar estas limitaciones y abrir paso a un aprendizaje más activo, visual y reflexivo. En esta diapositiva lo que se propone es el uso de los simuladores como una alternativa al enfoque tradicional. Pues actualmente la enseñanza suele centrarse mucho en la explicación del docente y que el estudiante aplique las fórmulas de manera mecánica. Y esto hace que participe poco, que le cueste entender los conceptos y que no sean muy significativos para él. Además, muchas veces pues se resuelven ejercicios sin analizar o reflexionar la situación, y la evaluación se enfoca más en el resultado que en el proceso. Y pues todo esto genera un aprendizaje superficial y poco duradero. Por eso se plantea que los simuladores digitales sean una alternativa porque permiten ver, interactuar y comprender mejor los contenidos, haciendo pues el aprendizaje más dinámico y significativo. En este trabajo destacamos las competencias que se fortalecen mediante el uso de simuladores digitales. En primer lugar, la alfabetización digital, entendida como la capacidad de utilizar de manera crítica y reflexiva la información y las herramientas interactivas. A ello se le suma la gestión de la información, que implica buscar, seleccionar, interpretar datos y representaciones como tablas, gráficos y parámetros. Y de igual manera se promueve el análisis y la interpretación al comprender que varían conceptos como la amplitud, el periodo y la fase al modificar las variables de las funciones, y contrastando los resultados y explicando patrones. Y también se fomenta la comunicación, la colaboración, pues los estudiantes comparten hallazgos a través de la exploración
y argumentan decisiones y construyen conclusiones de manera conjunta. Y finalmente se fortalecen las competencias éticas y el uso responsable de recursos digitales, así como la resolución de problemas que exige que se formule una hipótesis, que experimenten, que detecten errores y justifiquen soluciones con evidencias. En conjunto, estas competencias consolidan un aprendizaje integral y el aprendizaje significativo en los estudiantes. Esta propuesta se sustenta en diversos referentes teóricos que orientan su pertinencia pedagógica. Pues, en primer lugar, encontramos a Vygotsky, quien plantea la mediación social como base del aprendizaje. En este caso, el simulador funciona como herramienta que facilita la construcción del significado a través de la interacción de los estudiantes con entornos de aprendizaje. También encontramos a Ausubel, que nos recuerda la importancia del aprendizaje significativo, donde los nuevos contenidos se deben enlazar con los saberes previos, evitando que memoricemos y que se favorezca la comprensión profunda. También Meyer habla desde la teoría del aprendizaje de la aprendizaje multimedia, señalando que la combinación de palabras e imágenes potencia la asimilación de conceptos, especialmente en este caso en áreas abstractas como la trigonometría. Asimismo, se tienen en cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, que promueve la integración pedagógica de las TICs y el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes. También se consideró Martín Barbero, nos invita a reflexionar sobre las mediaciones entendidas como transformaciones en las prácticas. En este caso, el simulador reconfigura la comunicación en el aula hacia la interacción y la construcción colectiva. La perspectiva de Siemens también respalda la propuesta, diciendo que el conectivismo nos recuerda que aprender implica tejer conexiones, lo cual los simuladores permiten explorar relaciones entre parámetros y comportamientos, favoreciendo una comprensión más amplia de los fenómenos. También Cabero enfatiza que las TICs deben tener un sentido pedagógico, es decir, que no solo es utilizarlas, sino deben tener una intención educativa clara. Y pues en este sentido, los simuladores se convierten en mediadores que orientan la exploración, la argumentación y la comprensión de las funciones trigonométricas apoyadas en la exploración y en la visualización. De esta manera, la propuesta se fundamenta en teorías que certifican el uso de la tecnología como recurso didáctico, siempre con un propósito formativo y con intención de enriquecer la experiencia de los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo. Las implicaciones pedagógicas de esta propuesta se reflejan en las transformaciones dentro del aula. El rol del docente deja de ser el expositor tradicional y se convierte en mediador. Él diseña actividades de indagación, plantea retos y acompaña la argumentación de los estudiantes. En consecuencia, el estudiante también cambia de papel y tiene un papel más protagónico, explorando el simulador, formulando hipótesis, ajustando parámetros y explicando resultados con base a las evidencias. Esta interacción fomenta la comunicación y la colaboración, ya que se privilegia el diálogo y el contraste de ideas y la construcción colectiva del significado. De manera transversal también se desarrollan habilidades como el pensamiento crítico, la interpretación de gráficas, la resolución de problemas y la transferencia de lo aprendido a contextos reales. Y finalmente la evaluación se concibe de forma formativa, priorizando los procesos, la explicación y la justificación, más allá de la simple repetición de resultados y de fórmulas. En conjunto, esas transformaciones consolidan un modelo de aula más participativo, reflexivo y orientado al aprendizaje profundo. Como conclusión de esta propuesta, se evidencia que los simuladores digitales contribuyen a la transformación de la experiencia del aprendizaje. En primer lugar, permite comprender lo abstracto mediante la visualización de parámetros como la amplitud, periodo, fase, favoreciendo las conexiones entre representación algebraica y gráfica. En segundo lugar, se redefine el rol de los actores del aula. El docente ahora es mediador y el estudiante se convierte en protagonista, explorando y formulando hipótesis y argumentándolas con evidencias. Esto se traduce que el aula es más interactiva, se fomenta más el diálogo, hay contraste entre resultados
y la construcción colectiva del significado son centrales en este proceso. Asimismo, se fortalece la alfabetización digital más allá de un instrumento, del uso instrumental, desarrollando competencias de interpretación, gestión de información, uso responsable de los recursos y resolución de problemas en entornos digitales. Y la evaluación también se transforma priorizando los procesos, las explicaciones, la argumentación y la justificación sobre las respuestas. El aporte central de la propuesta es la mediación de la tecnología bien orientada que impulsa a los estudiantes a ser más autónomos, críticos y preparados para enfrentar retos en contextos digitales actuales. Gracias por su atención. Este es un trabajo para la Universidad de UTEL.